Hola Linis, gracias por ser tan puntual. Dime porfa si la música se escucha bien ahí o está muy duro o estamos todo bien. Hola Ani, hola Lichi. Confírmenme porfa si la música está bien ahí o le bajo. ¿Bien? Listo Linis. Yo confío en ti. Hola Heraco Music. Perdón, estoy un poco lejos y casi no alcanzo a leer. Hola Sarina. Bueno, vamos a dar un tiempito mientras que varios se conectan. Quiero contarles que yo tenía mi camiseta de Generación 3D, pero está haciendo mucho frío, entonces me tocó ponerme un saco. Pero bueno, me alegra mucho que todos estén acá, que se estén conectando. Y los quiero invitar antes de empezar nuestra clase, mientras que esperamos un ratico a que más personas se conecten. Ahí al lado de los comentarios ustedes tienen como un avioncito de papel. Entonces, porfa, denle clic a ese botoncito e inviten a todas las personas que puedan. Yo sé que Dios quiere hablar a nosotros, quiere hablarnos hoy a todos los que estamos aquí conectados en este momento, pero también a muchos más. Entonces, bueno, porfa, compartamos, Señor, compartamos a todas las personas que sabemos que son parte de Generación 3D y no están aquí en este momento, pero también a más personas. No sabemos a quién Dios quiere hablarle hoy, entonces yo creo que el Espíritu Santo va a poner en su corazón en este momento a quién deben invitar a esta clase el día de hoy. Entonces, bueno, les voy a dar un tiempito mientras que disfrutamos de la música de Ivan Kraft y Redimidos. Entonces, para que vayan compartiendo mientras que yo leo sus comentarios. Aquí dice Lichi que me escucha bien, genial. Ani dice, es una señal para sacar una línea de sax. ¿En 3D? ¿Sax? ¿Qué son sax? Ah, de sacos. Uy, totalmente de acuerdo. Necesito un saco de Generación 3D. Hola, un tal Burgos. Hola, Cami. Hola, Carlitos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Estamos en este momento invitando a más personas. Si ustedes conocen a alguien del grupo de Generación 3D que no está aquí en este momento, por favor invítenlo. Y si conocen más personas, también invitémoslos. Sí, tranquilo. Pero estoy de acuerdo contigo, necesito un saco de Generación 3D. Hola Adri. Hola Vanessa, bienvenidos. Hola Dani Pacha, me alegra mucho tenerlos aquí hoy. Y bueno, yo creo que vamos empezando para que nos rinda la clase de hoy. Entonces voy a iniciar orando para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones el día de hoy. Entonces, Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Señor, porque nos permites una vez más abrir los ojos, Señor, respirar y poder, Señor, glorificarte con cada cosa que hacemos el día de hoy, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por las personas que están conectadas en este momento, Señor, por las que se van a conectar, Dios. Y yo te pido que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor, exhortándonos. Y, Señor, sobre todo, Dios, que podamos ver tu amor inagotable en cada palabra, Señor, que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Te doy muchas gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy como a apagar por aquí la música para poder empezar. Hola Juli, hola Santi. Bueno, empecemos entonces. Bienvenidos a todos. Para los que no nos conocen, nosotros somos un equipo de jóvenes, un grupo de jóvenes que se llama Generación 3D de la Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano. Todos son súper bienvenidos, somos divergentes, dispuestos y decididos. Desde este año, desde inicios de este año, lo que estamos haciendo es estudiando la Biblia libro a libro.
Entonces fuimos Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y así sucesivamente, y ahorita estamos terminando el segundo libro de Samuel. Entonces esta es nuestra última clase de Samuel. Estamos teniendo unos devocionales semanales que si no los conoces, no los recibes, por favor escríbenos por interno que te los vamos a hacer llegar. Hoy vamos a hablar de qué aprendimos, qué nos enseñó el segundo libro de Samuel. Y bueno, vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Entonces, primero, pues recordemos que el segundo libro de Samuel narra la vida de David. Principalmente narra el reinado de David. Entonces, en los primeros capítulos vemos cómo finalmente David recibe esa promesa que Dios le había dado en Primera de Samuel, que le dice, tú vas a ser el rey de Israel, viendo que igual el rey era Saúl y él no era del linaje de Saúl, y pues en ese tiempo pues el reinado se mantenía, o sea, el trono se mantenía en la familia, y Dios le había dicho a David, bueno, tú vas a ser el rey. Me acuerdo que André en la clase que ella dio decía, yo creí que iba a morir Saúl y de una vez le iban a poner la corona a David y listo, toma tu trono, pero no fue así. En los primeros capítulos de Segunda de Samuel, bueno, al final de Primera Samuel vemos todo lo que él tiene que luchar para llegar a ser rey, todo lo que él tiene que pasar, y luego vemos en los primeros capítulos de Segunda de Samuel como el primero es rey de solo Judá y luego sí se convierte rey de toda la nación de Israel y finalmente recibe lo que Dios le prometió. De hecho, entonces este libro de Segunda de Samuel veíamos que lo podemos dividir en dos partes. Entonces primero tenemos los capítulos del 1 al 10 donde vemos todo el éxito del reinado de David y todas las batallas, las conquistas que él tuvo siendo rey. Y luego vemos algo así que divide la historia de este libro en la mitad, pero así con toda. Y sucede en el capítulo 11, ya algunos sabrán, igual lo vamos a hablar, así que tranquilos. Entonces vemos en la segunda parte de este libro, del capítulo 11 al 20, las consecuencias de este pecado que David cometió en el capítulo 11, y cómo se generó una división en el pueblo, en su familia, y cómo se iba deteriorando poco a poco su reinado. Después vamos a encontrar otros 4 capítulos del 21 al 24 que no necesariamente se narran en una línea cronológica como se viene narrando el resto del libro, sino que son hechos importantes del reinado de David. Entonces, pues como les decía, justo la división se da en el famoso capítulo 11, que creo que todos lo conocemos, es una de las historias que más conocemos de David, aparte de la historia con Goliat, pero es el pecado que David comete con Betsabé. Y bueno, entonces, ¿por qué? O sea, creo que es un poquito evidente por qué el libro se divide tan drásticamente en este punto. Pero eso es lo que lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre este pecado de David y sobre este pecado de David, cómo podemos nosotros identificarnos en nuestra vida, viendo el pecado. Esta es la clave del día de hoy. El pecado que aunque se perdona, eso es lo primero, el pecado que aunque se perdona, lleva sus consecuencias, pero no impide el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, para los que están anotando, miren, esto es súper clave. El pecado que aunque se perdona, lleva sus consecuencias, pero no impide el propósito de Dios. Son 3 cosas. El pecado que se perdona, lleva sus consecuencias y no impide el propósito de Dios. Son estas 3 cosas, por favor, tenedlas muy en cuenta. Entonces, justo pues vamos a hablar de cada una de estas 3 cosas de acuerdo a la experiencia de David y cómo podemos verlo en nuestra vida el día de hoy. Entonces, bueno, primero tenemos el pecado que se perdona. Recordemos un poquito qué fue lo que sucedió con David y Betsabé en el capítulo 11.
David tenía que ir con su ejército a luchar una batalla, pero él decide quedarse en Jerusalén. Y cuando él está en su palacio, ve como una mujer llamada Betsabé se está bañando. Él la desea y va y le dice a sus mensajeros: tráiganmela para que yo me acueste con ella, independientemente de que él sabía que era una mujer casada, que el hombre al que Betsabé estaba casada era parte de su ejército, era un hombre muy fiel a David y a sus tropas. Independientemente de esto, David decide que ella venga, se acuesta con ella, ella queda embarazada y para él encubrir su pecado decide enviar a Urías, que es el hombre que es el esposo de Betsabé, decide matarlo cuando lo envía como a las primeras líneas de su ejército para que muera en batalla. Entonces, en resumidas cuentas, perdón, es el pecado que comete David. Entonces, después de este capítulo 11, recordemos que Natán reprende a David. Y entonces Natán le cuenta una parábola para que él se dé cuenta de que su pecado Dios lo ve. Que a pesar de que él intenta cubrirlo, de que las demás personas no lo ven, Dios sí ve su pecado. Esto permite que David se arrepienta de lo que había dicho ante Dios y que Dios lo perdone. Eso lo encontramos en el capítulo, en el 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vamos a verlo rápidamente, a ver si lo encuentro. Perdón por no tenerlo listo. Dice, entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Entonces vemos que este pecado de David fue perdonado por Dios. Porque en Romanos 6:23 encontramos, es un versículo muy famoso que dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y esto es lo que nosotros merecemos por pecar, porque nosotros somos humanos, fallamos y pecamos todo el tiempo. Y nuestro castigo debería ser la muerte. Eso es lo que nosotros deberíamos recibir. Esta es una muerte eterna, es una separación de Dios. No es una muerte de que me morí ahorita y ya, no, sino es una muerte eterna, es un sufrimiento eterno, separados del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, vemos que Dios perdonó a David y recordemos que en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la clave está en que nosotros seamos, que nos humillemos ante Dios y podamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Así Dios puede perdonarnos hoy. Entonces, esto fue lo que sucedió con David. Él pecó, confesó su pecado y Dios fue fiel y justo para perdonar su pecado. Al contrario, recordemos en primera de Samuel, cuando Saúl peca, que Dios le dice: ve se me olvidó contra quién era que iba. Espera. En primera de Samuel, aquí está. En primera de Samuel, Dios le dice a Saúl que tiene que ir y destruir a todos los amalecitas, que vaya y él le iba a dar la victoria, pero tenía que matarlos a todos. Y Saúl desobedece y trae vivo al rey amalecita. Entonces él peca y en vez de confesar su pecado como David lo hizo, lo que hace es excusarse y le dice, en este caso a Samuel, que fue el profeta que lo reprendió, le dice: pero es que yo iba a hacer una ofrenda ante Dios. O sea, él lo que hizo fue excusarse y por esto Dios le quitó su reinado y finalmente Saúl muere humillado al final
del libro de Primera de Samuel. Entonces vemos estos dos contrastes. Entonces yo quiero que nosotros podamos ver estos dos personajes, en este momento ver estos dos personajes y podernos identificar, ojalá, con David, y que podamos ser en este caso como David, que si tenemos un pecado, en vez de encubrirlo, podamos ir y en vez de excusarnos, podamos ir a Dios y decirle: Señor, he pecado, pero aquí estoy y me arrepiento de lo que hice, con un corazón contrito y humillado. Entonces esto es lo que quiero que veamos, que reflexionemos, que podamos aplicar a nuestra vida el día de hoy, acerca del pecado que se perdona, que era la primera parte que íbamos a ver hoy. Y es que primero quiero invitarlos a que nos rodeemos de Natanes, que nos puedan exhortar cuando es necesario. O sea, cuando me refiero a que nos rodeamos de Natanes, no son personas que se llamen Natán, sino que sean personas que puedan estar a nuestro alrededor y que nos digan cuando hemos fallado. David se había cegado ante su pecado. Él no había visto por su cuenta que debía arrepentirse, sino que Natán lo exhortó. Entonces yo quiero a ti invitarte hoy que busques Natanes en tu vida y que les digas, y de verdad, en serio, ve y dile a una persona en la que confíes. Obviamente son personas correctas, que saben de la palabra y que son capaces de decirte: mira, fallaste. Busca un líder, busca a tus papás, a tus hermanos, a un amigo muy confiable y dile: mira, yo quiero que seas mi Natán. Creo que es muy importante porque a veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta de nuestros errores. Entonces es importante que nos rodeemos de Natanes. En segundo lugar, que seamos capaces de arrepentirnos y confesar nuestro pecado a Dios. Esto fue lo que hizo la diferencia en David y por eso Dios lo perdonó, porque él se arrepintió de sus pecados. Entonces yo quiero invitarte que si tú hoy también vale, sí, Jonathan vale, sí, él vale. Entonces, que podamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Dios. Como decía, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros solo tenemos que arrepentirnos. Pero a veces, yo quiero que pensemos, a veces tenemos hay dos situaciones. Podemos en este momento pensar: sí, yo tengo cierto pecadito por ahí escondido, que no lo he confesado. Quiero invitarte a que lo hagas ante Dios y yo sé que Dios te va a perdonar. Pero también puede pasar que pecamos, nos arrepentimos ante Dios, pero luego entra en nosotros un sentimiento de culpa y de remordimiento y decir: no, este pecado Dios no me lo perdona. O sea, no hay cosa más grande que tú hayas hecho que Dios no perdone, porque Dios te ama y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces quiero invitarte hoy, si tú sientes que Dios no va a perdonar tu pecado, que Dios no te ha perdonado, que tú no mereces esa gracia que Dios te está ofreciendo, quiero que recuerdes este versículo que ya leímos, que está en 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo bueno de esto es que no depende de tus sentimientos. No importa si tú te sientes culpable, te sientes miserable, te sientes lo que sea. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. No importa cómo tú te sientas, Él igual ya lo hizo y lo seguirá haciendo. Entonces, quiero invitarte a que pienses en esto, y si te sientes culpable, ese sentimiento de culpa realmente no importa. Lo que importa es que Dios igual quiere perdonar tus pecados. Ahora, veamos otra cosa que no es solo, que no solo aplica a nosotros, que no solo es recibir la gracia de Dios, sino nosotros también cómo reflejamos esa gracia y ese perdón que Dios nos ha dado. En el capítulo 16 de Segunda de Samuel, David tiene que huir de Jerusalén porque su hijo Absalón
eh, se rebela contra él, entonces, y quiere tomar el trono de David. Entonces David huye en el medio de su vida, en el capítulo 16. Ay, esperen que estoy en 1 Samuel. David se encuentra con un hombre que se llama Simei, y Simei es parte del clan de Saúl, que era el antiguo rey, que ya lo hablamos. Y Simei lo que hace es maldecir a David, y entonces le dice asesino, le dice un montón de cosas. Y en medio de su salida, y los hombres le dicen, no, ¿y usted quién es para maldecir al rey? Y David realmente no toma acción contra eso y dice, pues si Dios le dijo que me maldijera, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Y luego vamos a ver que este hombre Simei vuelve a aparecer en el capítulo 19 y tiene una actitud muy parecida a la que David tuvo frente a Dios cuando pecó. Esperen, voy a tomar un sorbito de agua. Ay. Ya, perdón. Este hombre tiene una actitud muy parecida a la que David tenía cuando pecó y le pide perdón a David por lo que hizo. Eso lo encontramos en 2 Samuel 19:19 y dice, mi señor el rey, por favor perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén, que el rey lo borre de su mente. Entonces, David simplemente pudo decirle, no te perdono, y pues baila, mueres, porque eso no debiste haberlo hecho. Pero David había aprendido que si Dios lo perdonó a él tenía que perdonar a los demás. Y eso es mi otra invitación el día de hoy. Que si Dios te perdonó a ti, seas capaz de ir y perdonar al que te ofende. Eso es en Efesios 4:32 nos dice que más bien seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Si Dios fue capaz de perdonar tu pecado, lo mínimo que tú puedes hacer es perdonar al que te ofende. Entonces, en definitiva, en esto de que el pecado que se perdona, aprendemos primero que podemos rodearnos de natanes, de personas que puedan exhortarnos cuando estemos pecando y seamos ciegos a ese pecado, que podemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados ante Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos, creer que somos perdonados porque realmente de nuestros sentimientos no depende si recibimos el perdón o no, sino que depende de Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y que debemos perdonar así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces recuerden el pecado que se perdona y estas aplicaciones. Ahora, aunque el pecado se perdona, lleva unas consecuencias. Este es nuestro punto número 2. Lleva sus consecuencias. Entonces, aunque Dios perdonó a David, en medio del discurso que Natán le hace a David, Dios le dice que él va a sufrir unas consecuencias por su pecado. Así lo haya perdonado, así no iba a morir David, él tenía que sufrir unas consecuencias por su pecado. Recuerden que eso lo veíamos con Lina hace 8 días en la clase de la segunda parte de 2 Samuel, que el pecado, que nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces hablaba de la ley de la siembra y la cosecha, y este es el caso de David. Dice en el discurso que Natán le dice a David en el capítulo 12 de 2 Samuel, voy a leer exactamente los versículos donde están las consecuencias. En el versículo 12:10 le dice Natán a David, tu familia vivirá por la espada. Y vemos más adelante, de aquí en adelante, vemos cómo esto se hace realidad en los hijos de David. Entonces, Amón se acuesta con su hermana Tamar, la viola, y por venganza Absalón mata a Amnón, y Absalón luego muere en batalla. Entonces vemos que de aquí en adelante es una constante batalla entre su familia, y todos mueren todos no, algunos mueren a espada. Entonces vemos que se está
cumpliendo el castigo que Dios le hizo a David. También le dijo que haré que tu familia se rebele en tu contra. A partir de este capítulo, Absalón se rebela contra David porque David no castigó a Amón por haberse acostado con Tamar, por haber cometido esto. De realmente David no hace nada. Absalón se enoja y quiere vengarse contra su padre. Por esto empieza a perseguirlo y a buscar apoderarse de su trono. Entonces vemos que se cumple de que haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ahora, dice en el versículo 11 también, te dice, daré tus mujeres a otros hombres y se acostará con ellas a la vista de todos. Esto también sucede con Absalón. En el capítulo 16, Aitofel, que era un consejero de David y más tarde fue consejero de Absalón, le aconseja a Absalón que se acueste con las concubinas que su padre dejó en el palacio para cuidar el palacio. Le aconseja que se acueste con ellas a la vista de todos en la azotea del palacio. Entonces vemos que se cumple la consecuencia que Dios le dijo a David que ocurriría por su pecado. Finalmente en el versículo 14 le dice que tu hijo morirá. Se estaba refiriendo al hijo que era producto de la relación que tuvo con Betsabé. Recordemos que ella quedó embarazada, ese hijo murió como a la semana de nacido y fue casi una muerte casi inmediata y una consecuencia casi inmediata por su pecado. Entonces yo creo que David debió aprender algo de estas consecuencias. O sea, como decía Lina, es una ley, es la ley de la siembra y la cosecha. Y yo creo que nuestros pecados llevan consecuencias aquí en la tierra que nosotros tenemos que sufrir. Entonces, así como David, yo creo que él aprendió estas consecuencias y no volvió a pecar de la misma forma por el arrepentimiento también. Pero entonces yo quiero invitarlos en este punto a que primero pensemos en las consecuencias que pagaremos por nuestro pecado. O sea, antes de pecar, pensemos en las consecuencias que esto acarrea. Y si puede, podemos arrepentirnos ante Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y darnos salvación, pero igual, como les decía, hay unas consecuencias terrenales que queremos sufrir, que tenemos que sufrir, no que queremos, sino que tenemos que sufrir. Entonces pensemos antes de pecar en estas consecuencias que podríamos acarrear y si realmente vale la pena cometer tal pecado. Aparte de esto, este pecado no solo afectó a David, o sea, no fueron unas consecuencias para él y ya, realmente fueron unas consecuencias a gran escala que afectaron directamente a su familia, como lo vemos. Tamar terminó violada, Amón terminó muerto, Absalón terminó muerto, su hijo recién nacido también murió. O sea, vemos que hay muchas consecuencias que no aplicaron directamente a David, pero también aplicaron a toda la nación de Israel. Esto provocó, si bien vemos, al principio les decía que antes del capítulo 11 veíamos cómo vemos todos los éxitos y las victorias del reinado de David y cómo conquistó un montón de tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel y que hasta el momento no se había conquistado. Ya de esas historias no vemos ninguna o muy pocas en la segunda parte del libro y vamos a empezar a ver un sentimiento de duda y de división en el pueblo de Israel. Unos dicen, no, yo apoyo a Absalón, no, yo apoyo a David. Cuando Absalón muere hay mucha duda y confusión en medio del pueblo de Israel y realmente yo creo que esto también afectó a que no hubiera más expansión durante el reinado de David. Entonces pensemos también no solo en las consecuencias que nos van a afectar a nosotros, sino en las consecuencias que pueden afectar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, a las personas que nos hacen daño, a las personas a las que les hicimos daño. Entonces esas dos cosas por el momento. Y una tercera
conclusión del pecado que lleva sus consecuencias es que si en este momento nosotros estamos sufriendo esas consecuencias de nuestro pecado, podamos tomar una actitud de confianza en Dios. O sea, David pecó, pero él no se apartó de Dios. Él no, por estas consecuencias o por su pecado, él no se apartó de Dios. Incluso cuando su hijito, el recién nacido, se estaba muriendo, o sea, él ya sabía que se iba a morir, David no dejó de ayunar y orar por él. O sea, él no dejó de acercarse a Dios y tratar de que, y pedirle a Dios con todo su ser que por favor perdonara la vida de su hijo. O sea, a pesar de que suframos estas consecuencias, yo te invito a que sigas confiando en Dios, porque estas consecuencias son para que nosotros aprendamos aprendamos y sigamos creciendo. Incluso David, ahorita en la previa lo veíamos en los devocionales, al final del libro vemos una canción que David hizo para alabar a Dios. David también escribió el Salmo 51 después de que Natán lo reprende. O sea, David mantenía una relación con Dios y confiaba en Dios a pesar de que estuviera sufriendo estas consecuencias que tanto le dolían. O sea, a él le dolió mucho y decía, ¿por qué no morí yo en vez de mi hijo Absalón? Él estaba realmente sufriendo, pero él nunca se apartó de Dios. Entonces yo te invito en que este pecado que lleva sus consecuencias, primero pienses antes de pecar en lo que te puede afectar a ti, en lo que puede afectar a otros, pero también que si sufres las consecuencias de tu pecado puedas mantener una actitud de confianza y de fe en Dios. Él igual es, como lo hemos venido diciendo en toda la clase, Él es fiel y justo. Entonces, ya llevamos el pecado que se perdona y el pecado que lleva sus consecuencias. Entonces, el pecado, aunque se perdona, lleva sus consecuencias. Ahora, el pecado, aunque se perdona, lleva sus consecuencias, pero no impide el propósito de Dios. Entonces, ahora bien, aunque David tuvo que afrontar unas consecuencias que fueron temporales y terrenales, ni su pecado ni estas consecuencias impidieron que Dios cumpliera el propósito que tenía para David. Entonces, yo quiero que recordemos en el capítulo 7 del 2 de Samuel, en esta versión, y creo que en la Reina Valera también, yo tengo una traducción viviente, el título dice Pacto del Señor con David, ¿sí? Si hay otra versión, por favor escríbanlo ahí y me dicen cómo se llama. Pero recordemos que en el capítulo 7 Dios hizo un pacto con David. Y voy a leerles un poquito de este pacto. En este capítulo David dice, bueno, yo tengo severo palacio y Dios, o sea, el arca de Dios está por allá en una carpa porque yo quiero construirle un templo donde pueda vivir como merece. Y Dios le dice que él no va a construir ningún templo, pero que al contrario, Dios le dice a David, no lo encontré. Acá, sí, a partir del versículo 11, la segunda parte del versículo 11 dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como le retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. O sea, para siempre es para siempre. Y el cumplimiento de esta promesa se dio. O sea, el reinado de David siguió y vemos que esta promesa sigue vigente aún hoy.
Y esto es gracias a Jesucristo. Jesucristo viene del linaje de David y en él se cumple esta promesa que no solo se abarca a David y a su familia, sino que te abarca a ti y a mí hoy. Y yo les decía, aquí André dice que en una traducción, en la NTV dice que promesas de Dios a David. A mí me llamó mucho este título porque realmente fue algo que aprendí esta semana, y es que el título aquí dice Pacto del Señor con David, ¿sí? Y esta semana aprendí la diferencia entre un pacto y un contrato, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, o sea, les voy a explicar y les voy a poner un ejemplo. En un contrato hay dos partes, ¿sí? Y que establecen un compromiso en el que yo te doy algo y a cambio de ese algo tú me das otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un contrato laboral. Yo te doy mis talentos, mi profesión, mis conocimientos, mi tiempo, pero a cambio tú me tienes que pues dar un beneficio económico. Si tú no me pagas, yo no trabajo, y si yo no trabajo, pues tú no me pagas. Y así de sencillo, ¿sí? Eso es un contrato. Al cambio, un pacto, el pacto es como el matrimonio. Y el pacto es, yo me comprometo contigo sin importar nada de lo que tú me puedas dar a cambio. O sea, yo a ti me comprometo contigo a amarte y a estar contigo a pesar de la enfermedad, de lo que sea. Bueno, ustedes han estado en bodas y en matrimonio, saben todo lo que se prometen el uno al otro, pero no es como, si tú no me cumples, yo no te cumplo. No, es yo me comprometí y yo lo voy a cumplir. Y esto es lo que sucede aquí, o sea, Dios hace un pacto con David, no un contrato, hace un pacto. Y le dice, y le dice todo lo anterior, ese es su pacto de Dios con David. Y a pesar de que David le falló a Dios, y no solo le falló en este capítulo 11, sino que a través de 1 Samuel y 2 Samuel, vemos como David falla varias veces, solo que este capítulo 11 es como el que más conocemos y el más nombrado. Pero vemos que a pesar de que David le falla a Dios, Dios es fiel y Dios cumple su pacto, cumple sus promesas, como lo dice Andrea aquí, que dice otro título. Entonces, Dios no le pidió a David que hiciera algo por él para obtener la promesa y cumplir el propósito que Dios tenía para él. Simplemente le prometió algo y él le fue fiel a pesar del pecado de David. Y bueno, asimismo Dios es con nosotros, o sea, nuestros pecados nunca van a cambiar la naturaleza de Dios. Lo que sea que nosotros hagamos, créanme que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios te hizo una promesa, te hizo un pacto, Él lo va a cumplir, porque es que Él es así, Él no va a fallarte, así tú hayas fallado. Entonces, el primer propósito que Dios tiene para con nosotros es que Él quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan de sus pecados y puedan obtener la salvación. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 3:9. Eso es lo que quiere Dios para tu vida hoy, que no te pierdas, que puedas arrepentirte de tus pecados y que puedas obtener la salvación. Ese es el primer propósito que Él quiere para todos. Realmente, de hecho, voy a leer el versículo completo porque me gusta mucho cómo lo dice. Esperen, lo encuentro. Esto es en vivo, entonces suceden muchas cosas. Ahí lo pasé. 2 de Pedro 3:9. Dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Quiénes son todos?
todos, o sea, eres tú, soy yo, son las personas que ni siquiera están viendo este live, son las personas que nunca han escuchado de que Dios los ama, de que Jesús quiere salvarlos, son todos y esta promesa se cumple a través de David y se cumple en tu vida, se cumple en mi vida. Entonces ese es el primer propósito que Dios quiere para ti y que a pesar de tu pecado, Dios va a ser fiel a cumplir su propósito. También Dios tiene propósitos y promesas únicas para tu vida. De pronto Dios te ha dado alguna promesa, te ha dicho, mira, yo quiero que tú hagas esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer tal otra cosa. De pronto lo sabes, de pronto no lo sabes. Y así fue con David. Le dijo a David, bueno, tu linaje será excelente, será maravilloso, tendrás un reinado eterno. De hecho, David es uno de los personajes más importantes de la Biblia y Dios aún así cumplió el propósito y la promesa que Dios tenía para David. Entonces, en este punto en el que el pecado no impide que Dios cumpla su propósito, reflexionemos en estas dos cosas, que lo que Dios quiere, el propósito de Dios para ti, para mí y para toda la humanidad, es que nadie se pierda y que todos reciban la salvación. Ese es el primer propósito que Dios tiene. Y el segundo es que también hay promesas y propósitos únicos para tu vida y para mi vida, que Dios igual es fiel, Él no cambia, igual quiere cumplirlos. Entonces, ya en definitiva, cerrando todo lo que acabamos de ver hoy y lo que nos enseña el segundo libro de Samuel, yo sé que me centré sobre todo en un capítulo, que es el capítulo 11, pero vemos cómo esto afecta el resto del libro, el resto de la historia de David. En definitiva, lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo porque quiero que les quede eso. El pecado, que aunque se perdona, lleva sus consecuencias, pero lo más importante es que no impide el propósito de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por poner el ejemplo de David, por poner este segundo libro de Samuel en la Biblia, porque nosotros en la Biblia vemos muchas historias y nos podemos identificar con muchos personajes. Y realmente David es un personaje muy importante en la Biblia, ¿sí? Pero simplemente si fuera por decir que David fue linaje, fue padre de David, o sea, antecesor de David, simplemente lo hubiera podido poner y ya, y decir, David fue escogido por Dios para ser rey de Israel, y porque era un hombre conforme a la voluntad de Dios, y hubiéramos resumido un libro y medio en una frase y ya. Pero yo le doy muchas gracias a Dios porque nos está mostrando un David que es humano, un David que es como cualquiera de nosotros. Es un David que fue susceptible a la tentación, un David que cayó en el pecado, un David que incluso en 1 Samuel veíamos en los últimos capítulos que se apartó un tiempo de Dios, un David que sufrió las consecuencias de su pecado, un David que a pesar de todo igual mantenía una relación con Dios y buscaba a Dios. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por poner este ejemplo de hombre en la Biblia, porque David es como tú y David es como yo. David era un hombre, y David pecó. A veces decimos, uy no, yo nunca cometería ese pecado que David cometió, o decir, uy no, es que no, David. A veces también decimos, uy no, es que David es David. Y no, David es un hombre. Y con este libro, en definitiva, Dios nos está mostrando a nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, cómo somos susceptibles a la tentación, así como David lo fue, pero que eso no importa para Dios, que Él igual quiere usarnos y hacer cosas maravillosas que transformen vidas de muchas personas. Y eso fue lo que sucedió con David. David fue tentado,
David pecó, pero eso a Dios no le importó, y igual Dios lo usó grandemente, que hasta hoy reconocemos al rey David como el rey más grande de Israel. Dios también quiere hacer eso en tu vida hoy. De David puedo aprender que debo buscar arduamente tener una relación con Dios. Yo creo que aquí radicó la diferencia. David buscaba a Dios y mantenía una relación con Dios. Esto le permitió que, a diferencia de Saúl, él pudiera arrepentirse de su pecado, porque mantenía una relación con Dios y sabía que le había fallado. Sabía, o sea, a veces, yo quiero poner un ejemplo sencillo. A veces le fallamos, si le fallamos a un amigo o le fallamos a un desconocido, nos duele más fallarle a nuestro amigo, que nos ha depositado una confianza, con el que tenemos una relación, que a un extraño no lo conozco, no lo voy a volver nunca a ver en la vida. Entonces yo creo que ahí radica la diferencia. David tenía una relación con Dios y por eso se arrepintió de haberle fallado a Dios. También yo creo que esto permitió que él pudiera aceptar las consecuencias, porque sabía que Dios era más grande que cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que pudiera sentir David. Y con esto él podía aceptar esas consecuencias que llevaba su pecado. Y que también podía confiar en Dios en medio de ellas, sabiendo que Dios es fiel y que cumple su pacto. Dios tiene un pacto eterno, lo vemos a través de toda la Biblia, por eso también estamos estudiando la Biblia, porque vemos a través de toda la Biblia cómo Dios está cumpliendo su pacto para tu vida y para mi vida a través de Jesucristo, y lo vemos a través de todos y cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, esto fue todo por hoy. Recuerden que el pecado, aunque se perdone, lleva sus consecuencias, pero no impide el cumplimiento del propósito de Dios. Lo repito una y mil veces para que les quede eso en la cabeza. Entonces, hoy, ya para finalizar, déjenme ver la hora. Ya estamos súper bien de tiempo. Para finalizar, yo quiero invitarlos a que oremos. A que oremos, que podamos decirle a Dios: Dios, muéstrame mis pecados, porque a veces no los vemos. Entonces, Dios, muéstrame mis pecados. Si conoces cuál es tu pecado, que caes ahí una y otra y otra y otra vez, y lo que haces una y otra vez es excusarte, es ocultar tu pecado. Hoy quiero invitarte a que puedas arrepentirte ante Dios, y que, a pesar de, digamos, si estás sufriendo consecuencias por alguno de tus pecados, que también puedas depositar esto en manos de Dios y confiar que Él es fiel y justo. Y que puedas también reconocer hoy, o sea, si hoy tú no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, esa es la invitación más grande que te quiero hacer hoy. Porque Dios tiene un propósito y un plan grandioso y eterno para tu vida, pero tienes que arrepentirte de tus pecados y volver a Dios, y Él es fiel y justo para cumplir ese pacto que le hizo a David y que te hace a ti hoy, en esta mañana. Entonces yo quiero invitarte a orar de esta manera allá en tu casa. Si estás con mucha gente, te invito a que de pronto entres a un lugar donde puedas estar tú y Dios. Yo voy a orar, pero quiero invitarte a que me acompañes, pero que sea un momento en el que sea íntimo con Dios, que puedas estar tú con Dios. Entonces déjenme, yo pongo aquí música y ya hablamos. Listo. Señor, yo hoy nuevamente te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Así como dice Jonathan aquí en este comentario, no hay nada que nos aleje de tu amor, Señor. No hay un pecado
suficientemente grande para que tú no nos ames, para que tu gracia no nos alcance, Dios. Yo a ti te quiero dar muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad que pueda haber en nuestros corazones, Señor. Yo hoy, Señor, quiero pedirte por las personas que de pronto nos están viendo por primera vez, por las personas que no te han reconocido a ti, Señor, como su Señor y Salvador, Señor. Yo te pido que redargures sus corazones, Señor, que puedan abrir las puertas de su corazón y recibirte, Señor, porque yo sé que tú tienes un propósito y un plan y un pacto eterno con cada uno de nosotros, y así como leíamos en Primera de Pedro, Señor, tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú eres fiel para cumplir tu promesa, y si te demoras es por amor a nosotros y porque quieres que cada uno de nosotros se pueda arrepentir de sus pecados y recibir la salvación que solo viene por medio de Cristo, Señor. Yo te pido que hoy ellos puedan abrir su corazón y recibirte como Señor y Salvador, Señor. Pero también quiero, Señor, que a cada uno de nosotros nos muestres esos pecados, Señor, que hemos cometido, cómo te hemos fallado, Señor, y si cada uno de nosotros en este momento tiene en mente un pecado, Señor, el pecado, yo te invito a que lo entregues a Dios, Señor, y le digas: Señor, he pecado, pero aquí estoy delante de ti y me arrepiento de mis pecados, Señor, porque yo quiero tener una relación contigo, yo quiero vivir en armonía contigo, porque yo te necesito, Dios. Te necesito en mi vida, y yo sé que aunque este pecado me estaba comiendo vivo y creí que era muy grande, Señor, yo sé que no hay nada muy grande para ti, Señor. También quiero confiar, Dios, que tú eres fiel y justo, Señor, que tu promesa, Señor, la promesa que le hiciste a David, que se cumple a través de Jesús, me alcanza, Señor, y yo te quiero dar muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para cumplir tu pacto conmigo, a pesar, Señor, de que yo te fallo una y otra vez, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está viendo este live en este momento, Señor. Yo te pido también que a cada uno de nosotros, Señor, que te hemos recibido como Señor y Salvador, Señor, nos dé, Señor, el ánimo, nos dé las fuerzas, Señor, para cada día predicar tu palabra y tu evangelio a cada una de las personas que no te conocen, Señor, porque al fin y al cabo, o nuevamente, como leíamos en Primera de Pedro, Señor, tú no quieres que ninguno se pierda, Señor. Tú quieres que todos sean salvos, Señor. Y yo te pido que nosotros podamos ser también esos instrumentos, que tu promesa, que tu pacto con nosotros, Señor, te da también que nosotros podamos ser parte de tu evangelio, que podamos llevar el evangelio, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de colegio, de universidad. Y, Señor, que podamos llevar tu evangelio a todas partes del mundo, Señor. Yo te doy muchas gracias, Dios, por lo que haces en la vida de cada uno de los jóvenes de Generación 3D, por los que nos están visitando hoy, Señor. Yo te doy muchas gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Aquí Jonathan, estoy viendo que Jonathan nos dejó un versículo, ya que tenemos un tricito de tiempo, voy a aprovechar y voy a leerlo para todos nosotros. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. ¿Hasta qué versículo es? Hasta 39. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy,
ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. No hay nada muy grande, nada de verdad, nada en esta vida que pueda separarnos del amor de Dios. Entonces, búscalo, que Dios te ama y ya Él tiene, Él está listo para abrir sus brazos y recibirte. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Quiero invitarlos a las personas que nos están viendo por primera vez, que nos puedan escribir por DM si quieren recibir nuestros devocionales. Estamos haciendo, como les dije al principio de la clase, un estudio bíblico. Vamos terminando Segunda de Samuel, vamos a empezar Primera de Reyes. Nunca es tarde para empezar a leer la Biblia, así que los invito a todos ustedes que nos ven hoy por primera vez, que puedan escribirnos por interno y les haremos llegar los devocionales para que puedan seguir este estudio con nosotros y puedan seguir viendo el amor tan grande de Jesús a través de su palabra. Entonces, muchas gracias, un abrazo para todos, los extraño un montón y nada, que también los invito a que ya en 5 minutos va a empezar nuestro servicio dominical, nuestra celebración dominical. Empieza ahorita a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, ICC, para que todos se conecten. Si no asistes a una iglesia, te invito a que puedas conectarte a través de YouTube. Si quieres también nos escribes por interno y te hacemos llegar el link de la transmisión. Entonces, muchas gracias a todos, los quiero un montón y bueno, recuerden que el pecado, aunque se perdone, lleva sus consecuencias, pero no impide el cumplimiento del propósito de Dios. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos. ¡Chao!